Hola comunidad, mi nombre es José Javier Guava Forero. Hago parte de la familia Forero Tinanecos o mi pueblo tampoco que nos tenían. Pues, por cosas del destino, no nazco en Chile, nazco en Fusagasugá porque mi mamá se va con mi papá para allá. Y soy más de ese, nací allá y pues por el apellido Guava, crecí. Y por el apellido Guava, pues no tengo ninguna referencia, sino de mi familia, de mi papá, pero no son de aquí de la comunidad, pero no he visto más Guavas en otros lugares, entonces tiene que ser de acá, porque mi papá, pues también mis abuelos, todos mis abuelos, por parte de papá y mamá, nacieron en Chía. Mi abuelo Julio Roberto Forero, también un líder de la comunidad en esa época, la Junta. En esa época él ayudó a construir la casa indígena acá. Nos contaban que fue que trajo las varas para construir el tejado de la casa indígena. Esas varas que están allá las trajo mi abuelo. Él también hacía parte de la junta de ese momento. Y me acuerdo tanto que una vez ayudaron a sembrar el maíz en el lote de abajo, en el lote de mamá, el lote de abajo, que queda cerca de Piedra, al lado de doña las tenis 8. Y luego sigue el lote de los bajados, de los gatos, de todos ellos, entre ellos quedaba quedaba la finca de mis abuelos. Me acuerdo tanto que él una vez llegó y me dijo: Javier, nunca se le va a olvidar que usted es de la montaña, que usted es comunero. Y también me acuerdo mucho cuando me llevaban a pagar el impuesto. No recuerdo cómo la llamaban, pero le tocaba uno de noche venir hasta aquí, hasta Fontaine. Si no estoy mal, hasta de los 500 para pagar eso. Y yo era el que venía a acompañar a eso. Me acuerdo también mucho de la organización que había aquí en la Balvanera sobre los la idea era que en esa época ellos organizaban mucho y también tocaba pagar un diezmo para poder hacer las celebraciones de Semana Santa. Y de ahí empieza todo esto también pertenecía a la adoración nocturna. Y yo a veces tocaba ir allá a rezar toda la noche, acompañarlos mientras ellos rezaban, nosotros dormíamos. Bueno, era como muy sobre la organización católica y todo, pero siempre nos dijo: nunca olviden que ustedes son de la comunidad, comuneros, como nos llamaban en esa época. Estaba hablando de finales de los años 80. En el año 91-92, cuando empiezan las matanzas acá en Chile, la limpieza social que se llamaba la limpieza social, mueren algunos de nuestros vecinos, conocidos, también por problemas familiares, pues entonces mi mamá decide que nos vamos de Chile, nos vamos para Nemocó a vivir allá en el campo. Pero desde allá mi madre hacía que todos los domingos, todos los primeros domingos, que eran las reuniones en ese momento la junta, nos tocaba venir a reunirnos y a escuchar. Nosotros entrábamos y escuchábamos lo que decía el cabildo y eso, y teníamos que intervenir. Pero eso era de todos los domingos. Todos los primeros domingos de cada mes tenían que venir a Chía, mirar cómo estaba la casa. Mi mamá decidía arrendar la casa, pues cuando no estaba sola, pues también tenía que venir a disfrutar del propósito de que cobraba la gente. En esa época, estaba hablando del 96, 97, 96, 97, se estaban ya empezando a hablar sobre mandos no masculinos, sobre otras cosas. Pero también había algo que me gustaba mucho y que siempre me ha gustado, que era el fútbol. Y entonces empiezan a implementar el campeonato de fútbol. Yo venía a jugar ahí a la escuela de cerca, yo también venía desde a jugar acá. En varios lugares. Ya para el año 98, sí, como en el año 98 yo llego a Chile. Termino mi colegio y después entro a estudiar al centro de Mosquera. Y por esa época se acerca Dr. Socha, se acerca Viviana Montañez a decirme que si quiero ser parte de la junta, del cabildo gobernador.
La idea es que yo me pongo a ayudarles a ellos a organizar los campeonatos de fútbol allá en Lavaderos. La cancha era como un lavadero en ese momento. Era muy chévere porque no había pasto, no había nada, pero así jugábamos fútbol y empezamos a organizar mucha gente. Pero en esa misma temporalidad conozco también un proceso que lo de Chunzua, cómo se construía y todo, pero como estaba estudiando, no podía estar como mucho en la construcción. Empecé a conocer, conozco a Viviana, conozco a Eugenia, conozco a Yurani en ese proceso. Ya después de la construcción del Chunzua, de la comunidad, de la reconstrucción, porque la verdad se empieza a pensar en cómo poder llegar a poder demostrarle al gobierno que éramos una comunidad. Y en esa época me acuerdo tanto que también estábamos hablando del POC del 2001, del Plan de Ordenamiento Territorial del 2001, que donde Eduardo era el presidente del Consejo Territorial, y colaboró mucho eso. Empezó a decirse, oye, hay que construir un puente también para el resguardo. En ese momento yo no hacía parte de la Junta o del Cabildo del Gobernador, sino yo lo escuchaba, toda la discusión que había ahí, que había reuniones por todo lado, armando todo esto. Me empecé a interesar, no sé por qué. No sé si era porque me enviaban desde Nemocón a sentarme ahí. Así empezó a entrar dentro del liderazgo de los muiscas. En ese momento no éramos muiscas, ni que éramos chichas, éramos comuneros. No sabíamos bien lo que significaba, pero éramos comuneros. Y llega algo muy importante para la comunidad, que es el estudio inmunológico. Si no estoy mal, el estudio inmunológico se hizo entre el 2003, 2004. Sé que en el 2006 sé que lo reconoce el Ministerio del Interior, nos reconoce como comunidad indígena, pero en ese momento ni siquiera nosotros sabíamos por qué éramos una comunidad indígena. Llegan los antropólogos, se van para nuestras casas, empiezan a entrevistarnos. Años después estaba François Correa de la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es la que hace este estudio etnológico con la Fundación Emero, que me acuerdo si la Fundación Emero fue la que estuvo ahí con sus antropólogos. Y empezó a conocer sobre lo que realmente somos nosotros, que nosotros somos muiscas, que tenemos un montón de cosas que nos identifican con las otras comunidades, o bueno, que nos identifican con los demás, ¿no? Por ejemplo, nuestras huertas, nuestra forma de comer, hasta nuestra forma de hablar es diferente. Lo que hay en nuestras puertas, nuestras cerraduras, nuestras matas de sábila, todo eso hace parte de nuestra cultura. Todo eso empezó a aprender en esa época y eso empezó a nombrarme el proceso del renacer del pueblo muisca, la reconstrucción, el fortalecimiento de todo. Y nosotros en el Chunzua pues empezamos a sentarnos con niños y pues nosotros en esa época que éramos jóvenes empezamos a hablar sobre cómo hacer, de qué íbamos a hacer. Y creo que las estrategias fueron, decía alguien, o dicen alguien, que es que al pueblo hay que darle pan y circo para que estén contentos. Y bueno, entonces empezaban todas esas discusiones sobre políticas, porque en realidad me fui como por el lado político, no politiquero, sino político. Y empezamos a hablar de cómo hacerlo. Entonces nosotros, dentro de nuestra inocencia de jóvenes y todo, empezamos a construir varias cosas. Primero, desde los campeonatos de fútbol, que empezamos a organizar con Viviana, con Marta Viviana Montañez. Después yo, armamos esto, tenemos como 16 equipos. Empezamos a integrar a las mujeres. En esa época, hacer un partido de fútbol de mujeres era impensable. Mucha gente me decía que sus hijas que se iban a meter allá si eran muy señoritas, que se iban a meter a jugar fútbol. Pero de todas maneras se logró. Yo creo que logramos hacer como 5 equipos y eso era el espectáculo de ver. Entonces eso ayudó a que la comunidad empezara a conocerse. Hablo mucho de los campeonatos de fútbol porque esos campeonatos de fútbol hizo que nosotros nos reconociéramos. ¿Y cómo nos reconocimos? Porque es que cada equipo de fútbol pertenecía a una familia.
Y entonces estaban, no sé, estaban los chivos, estaban los mazamorros, estaban los voladores, estábamos nosotros. Entonces al final eso era como un encuentro entre familias. Era un partido entre familias y llegaba ya la familia de los zorros contra los chivos. Entonces que los zorros iban a comer a los chivos, que bueno, entonces era muy bonito ver cómo la gente alrededor del fútbol empezábamos a encontrarnos. Yo jugaba y estudiaba con muchachos y todo ahí, y yo decía, pero este muchacho, yo no sabía que era de la familia, y si me quedaba diciendo, no, es que yo soy de tal familia y no sé qué. Venían de muchos lugares y uno se daba cuenta, ¿quiénes eran los familiares? Empezamos a conocer más gente, nosotros creo que el fútbol fue mucho para eso. Después construimos el San Pedro Muisca, así fue como en 2005, 2004, se hace el primer San Pedro Muisca. Y todo nació como por que dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Yo ya era cabildo en esa época, sí, creo que fue 2004. Yo ya era cabildo y dice, bueno, ¿qué hacemos con un poco de cosas que teníamos ahí en la casa en llenas guardadas? Era un televisor, una nevera, creo que una licuadora, algo así. Y alguien dijo, no, hagamos un bingo. Todo nació como un bingo. Entonces después dijo, no, invitemos, traigamos música, traigamos no sé qué. Y pues nunca pensamos en lo que estábamos haciendo en ese momento. O sea, eso nació espontáneamente. Y me acuerdo tanto que Sochi, Pardo, Pedro, don Jorge Vargas. Bueno, siempre se hizo un grupo grandísimo. Hicimos hasta un comité de San Pedro. No habíamos puesto ni siquiera nombre, sino Palmino. Y empezamos a traer qué música, no sé qué. Y bueno, esto, al final dijimos, lo vamos a hacer para el San Pedro, para el fin de semana de San Pedro, que era un puente, que no sé qué, y que la gente pues tenía sus primas, que tenía la plata, que no sé qué. Entonces dijimos, recolectamos plata para fortalecer la organización del cabildo. La comunidad pues se va a integrar y empezamos a hablar sobre el San Pedro Muisca. Pero nunca pensamos que fuera a ser tan grande. Entonces nos dijeron, alguien llegó y dijo, no, pues hagamos juegos autóctonos, tradicionales, llevemos tejo, llevemos rana, que no sé qué. Y alguien dijo, oiga, si hacemos la engrasada del marrano. La verdad no me acuerdo exactamente qué es lo dijo, pero hicimos la engrasada del marrano. Todo experimentando. Me acuerdo tanto que nosotros dijimos, no, pues entonces nos vamos a hacer una tarima. Y empezamos, y no teníamos tarima, como la cancha de fútbol, que se hizo una cancha de fútbol que estaba diciendo en esa época, era como de 45 grados, usted colocaba el balón en el centro y empezaba a rodar. Y esa era un barrial. Y nosotros hicimos el San Pedro, justamente, que en esa época no llovía. Y todos los San Pedros que se respetan, pero yo creo que eso fue lo que hizo que fuera bonito. Entonces empezamos a construir la tarima. Me acuerdo tanto que la tarima la hicimos con eucalipto, le hicimos a Fernando Sánchez que nos prestara él es constructor y tenía muchas estivas, y le mandamos estivas arriba, armamos eso. Después no teníamos carpas, entonces nos conseguimos 2 carpas prestadas, que fue la fundación carpas. Me acuerdo tanto que don Pacho Vargas estaba vivo en esa época, también estuvo ahí en el San Pedro. Entonces él ya dijo, no, es que tenemos que empezar todo con una misa y hacer una misa en honor a estos muertos. Y entonces ese ventano también y dijo, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una bandera grandísima de la Santísima Virgen, que es amarilla y blanca, me acuerdo tanto porque no me acuerdo dónde la recogí, pero a mí me tocó recogerla, luego lo colocamos, tapamos esa tarima, pusimos música, se hizo la... Yo me acuerdo tanto que nosotros empezamos a donde la cerveza traíamos como tacos de cerveza, que nos sacaba como a las 2 de la tarde, no teníamos con el señor Quintana, él en su carrito la cuando subía su pita, tráiganos otro, hasta que se metió el carro ahí subiendo. La comida tampoco nos alcanzó, y yo me acuerdo tanto que yo como que alcé la cabeza así, y dije, ¿cómo así? Si no están los mismos, la pequeñita, no era tanta gente, esa cancha llena, solamente por lo menos yo vi unos 3.000, 4.000 personas ahí esperando el vino, comiendo, tomando. Oiga, y en un barrio, todos con botas, con ruanas. 3 días de fiesta, así nació el San Pedro Muisca.
fue la otra forma de hacer que nosotros reconociéramos como indígenas, muiscas. ¿Qué hicimos nosotros como jóvenes? Dijimos, no, tenemos que aprovechar, porque después de eso, pues, sigue el segundo San Pedro, el tercero, el cuarto, y dentro de ese San Pedro muisca empezamos a colocar lengua muisca, empezamos a aprender unos números, el ata, el bosa, el mica, el mica. Después le dijimos a los equipos de fútbol, no, ustedes no se pueden llamar así, sino tienen que buscar nombres en lengua muisca. Entonces nace Atatibará, no sé qué, bueno, nosotros prestamos nuestro catecismo, pero cuando comenzamos hay un catecismo que se construyó, que lo construyeron los españoles para poder, del muisca del centro, ¿no? Que era como zonas climáticas, sacábamos todo, sacábamos el Padre Nuestro, todo lo que pudiéramos y las groserías en la práctica, porque lo primero que aprendimos fue groserías, como que se escribían las reglas. Empezamos a colocar los nombres entre los jóvenes, nosotros nos bautizamos en este momento. Las chicas llamaron todos los nombres. Pero bueno, empezamos a hacer todo ese ejercicio sin saber todo lo que estaba detrás de todo esto del fortalecimiento. Bueno, estuvimos en el proceso del estudio inmunológico. Pasamos el estudio inmunológico y en el 2006 resulta que nos dan el reconocimiento como comunidad y nosotros celebramos una fiesta. Y después nos dicen, no, lo que pasa es que para que esto siga, porque ahora toca el reconocimiento como responsabilidad. Porque es que vengo de una vida muy intensa. Y recordar es difícil, empezamos a recordar y empieza como a venirse cosas a la memoria. Y me perdonan de pronto a los que no nombro por ahí, pero somos muchos los que no están detrás de esto. Gente que ya ha trascendido, gente que todavía está con nosotros, otros que se han dado un paso al lado, otros que seguimos ahí en la lucha poco a poco, que vamos retirando, que vamos diciendo adiós, ahí vamos. Pero bueno, en el 2006, ¿no? En el 2006 ya entró como algo así. Y por cosas del destino siempre estaba como relleno, pero siempre quedaba. No, yo era el relleno, yo decía, listo, hágale. Y a mí me llamaban todas las planchas. Porque con planchas, sí. Entonces mi decisión era la siguiente, yo se le dejaba a los espíritus. El primero que llegue a decirme, con ese me quedo. Entonces yo siempre esperaba que el sábado en la tarde alguien me llamara, para el domingo madrugar a firmar allá a las 7 de la mañana para ir a llenar la plancha. Y duré como 10, no sé, no me acuerdo cuánto duré siendo algo así. Fui algo así, pues secretario. Bueno, lo único que me sigue es tesorero, segundo gobernador, más gobernador. Pero además de todo eso, detrás de todo esto, pues también me invitan a la UNIC. Me acuerdo tanto que nuestro primer viaje fue a La Plata, Huila, a una discusión de petróleo, y yo llego al sol a mano y le digo, en mi economía no hay petróleo. Nosotros lo gastamos, pero no hay petróleo. No tengo nada que decir porque nos pedían que todos hablaran. ¿Qué hablo sobre el petróleo? Me decían, no, es que esto es sobre... Ya en La Plata, Huila me dijeron, es que esto es sobre explotación minera. Pero uno siempre piensa que la explotación, o siempre pensé que la explotación era lo del petróleo y que la discusión era lo del petróleo. Después vine a aprender que también era algo de la explotación de los materiales para construcción. Y nosotros aquí en el Transparco subimos la explotación de estos recursos, como es el rocío y la arena, al lado de la casa indígena, la piedra al lado de los chucuzuas, todo eso de la explotación y sí hemos tenido problemas. Pero esto lo vine a entender años después. En ese camino pues empiezo a hacerme conocer también a nivel nacional y por cosas del destino, no me acuerdo, como en el 2008, 2007, por ahí así, en una asamblea de la Macrocentro me elegí como representante a la mesa de concertación. Uno dice sí, uno de puro loco dice sí, sí, yo voy, pero uno nunca se imagina dónde se mete. Y estábamos con a nosotros nos acercó a la UNIC, fue esta niña Victoria Neuta. Ella en esa época era ejecutiva de la UNIC, en esa época se hablaba de los ejecutivos. Y nos acercó y nos invitó y pues nosotros empezamos a entrar, ya hablamos con Viviana, Ibayurani. También hicimos parte fuimos los primeros estudiantes de la EFIL. Nosotros empezamos
empezamos a hacer ese proceso de la EFIM, de la Escuela de Formación Indígena. Allá empezamos a hablar sobre derechos humanos, empezamos a ir a diferentes comunidades, estuvimos por el Caquetá. Es que son tantos lugares que la comunidad y esto me dieron la oportunidad de conocer tantas comunidades indígenas que hay veces se le da todo el proceso, y uno en esta época se da cuenta que uno fue parte del inicio de muchos proyectos que en estos momentos son muy importantes para el movimiento indígena. Y seguimos, ¿no? Sigo siendo algo así, sigo representando a nivel nacional, me dan muchas oportunidades. No sé, ya crecimos nosotros, empezaron nuestras familias a nacer. Ese grupo de jóvenes, Miguel, Marga, todos empezamos como a hacer nuestras familias y empezamos como a empezar a hacer su vida, ¿no? Pero todos nosotros los que empezamos, seguimos construyendo desde el punto de vista de nosotros. Eugenia desde la medicina, desde el cuidar la casa. Bueno, para 2007 también nos entregan en Yajé, nos entregan en una medicina de Yajé, nos entregan la casa de la mujer, nos la describen como tiene que ser. Estaba todavía vivo Carlos Mamachino, por lo tanto, que nos cogieron 3 pendejos. O sea, estaba Eugenia, llegó no voy a decirle la provoca, si no sale, me encasca. Vargas. No. Sí, pero no estaba. Ese día que nos entregaron la casa de la mujer, solo estaba Eugenia, yo y Nico Triste. Pucha, se me olvidó el nombre. Es que estaba en Yahé, entonces estaba como dura la cosa, entonces nos coge Carlos Mamachí y empezamos a caminar por entre la montaña y me dice, mire, por aquí nos toca construir un camino que parezca una serpiente. Llegamos al siguiente sitio, que yo me acuerdo tanto que ese sitio le tocó limpiarlo, hacía muchos años le había tocado limpiarlo de madera, y eso lo viviera, cuidar y coger todos allá. Y nos dijo, mire, aquí va a quedar la casa de la mujer, y nos la describió. Dijo, así, y días después él se va y nos deja a nosotros el reto, y nosotros nos vamos a sacar plata para construir esto. Años después pues llega un recurso, se construye la casa de la mujer, y exactamente como nos la describieron esa noche está construida. Eso fue otra cosa que me entregaron a mí, no sé por qué, pero ahí nos la entregaron y la construimos, y ahí está. Si ustedes se dan cuenta al subir, para los que somos de la comunidad, el camino está hecho en escamas, en piedra, y no es derecho, sino es en curvitas, como si estuviera subiendo una serpiente. Y usted llega ahí y siempre hay una rama que da la entrada a la casa indígena, a la casa de la mujer. Otra cosa que hicimos, yo no sé cómo lo hicimos. Vuelvo y lo digo, agradeciéndole a todas las personas que han estado detrás de esto. Nombre de los 8 que lo estimo. A Eduardo, Mario Eduardo, Bajado, a Marta Montañez. Pues es que somos tantos los que hemos pasado ahí detrás y que de pronto hay veces como que ya no estamos. Al mismo Carlos Ocha, a Magdalena, al papá de Magdalena, a Pacho Vargas. Todos ellos que siempre bien o mal, así nosotros tengamos nuestras diferencias y todos estamos en la lucha por el fortalecimiento de esta comunidad. Ya al final, por cosas del destino, llegamos a Fernando Sánchez, él me da la oportunidad, Fernando, nosotros seguimos en el proceso, y en ese año estuvimos construyendo en papel, con la alcaldía estuvimos construyendo un grupo de artesanos. Yo me siento con la alcaldía, formulamos un proyecto de artesanas y todo. Después de don Fernando, por cosas del destino, pues me tocó ser gobernador. Así, me tocaba ya ser gobernador, ya después de haber pasado por todo lado, no ser tesorero ni fiscal. Llegué a ser gobernador. ¿Cuál era mi...? Bueno, no, porque me falta un pedacito del reconocimiento como resguardo. El reconocimiento como resguardo no era del cabildo.
más bien estaba alejado en esa época porque fue sin diferencia ya con mucha gente ahí. Pero llega el reconocimiento y eso cambia también nuestra historia. Ya dejamos de ser la comunidad indígena muisca, no muy reconocida. Creo que me faltó un pedacito. Todo el ejercicio que hicimos nosotros con el grupo de jóvenes de esa época, de irnos por todo lado diciendo los muiscas existimos. Los muiscas no solo estamos en los libros, porque además también construimos una cosa que se me está yendo de la cabeza. Construimos en esa época un paquete turístico con Yolanda Esteves, que me acuerdo tanto que el primer pago fueron lechugas y después no sabía qué hacer con las lechugas. En un colegio que quedaba por aquí abajo, que le gustaba venir a caminar. Entonces se construye todo esto y esto sirve. Este fue el primer paso para empezar a decirle a colegios, a universidades, a todo el mundo, oigan, los muiscas no fueron, los muiscas somos, y aquí estamos nosotros para que en los libros y en la universidad, en todo lado, empiece a cambiar. Y me acabo de acordar de otra cosa de mi vida. Conocemos a un señor muy chistoso, a un payaso, a Moreno, a Timemo. Y con Timemo nos inventamos otra cosa para incursionar en los dos colegios, Fonqueta y Cerca de Piedra. Y nos fuimos para Cerca de Piedra y nos fuimos para Fonqueta y armamos un circo. Y por medio del circo, con palabras muiscas, con magia, en muisca y todo, empezamos a decirle a los colegios, oiga, aquí hay muchos niños muiscas, aquí hay muchos niños indígenas y no es vergüenza que nosotros nos sentamos mal. Como lo hace el proceso, que también es sobre la educación, sobre todo el circo itinerante. Entonces hacíamos circo en lavaderos, hicimos circos acá en taller artesanal, hicimos circo en el colegio Cerca de Piedra, que fue el que nos abrió más las puertas. Estuvimos en Fonqueta y logramos por primera vez en Fonqueta y Cerca de Piedra que ya no digan que los indígenas muiscas fueron, sino que los indígenas muiscas son y que están allá arriba en la casa, allá en el cerro, allá están con sus flechas y sus arcos. Y mucha gente, por ejemplo como mi esposa en este momento, le da miedo venir acá porque no hay las casadas. Ya llegará el momento de contar esa historia, porque también hace falta del fortalecimiento indígena. Pues que fueron tantas cosas que a uno a veces se le vuelan de la cabeza. Entonces llego a ser gobernador. Como gobernador, pues mi idea era seguir con los proyectos que venían, seguir fortaleciendo. Como ser gobernador, pues hago lo que puedo, con lo que tengo. Ayudamos a toda la construcción de la casa indígena, de la ampliación, de las construcciones de la ampliación del salón, construcción. Me acuerdo tanto que nos fuimos a sacar toda esa estructura, pero ya se la compramos en esa época todavía en Eduardo y nos fuimos a sacarla a lo que es la escuela de ingenieros, y nosotros lo conocíamos como Cultañas. Allá nosotros compramos la estructura de la ampliación de la casa indígena. Fuimos, lo sacamos, nosotros no teníamos ni idea de construcción y me acuerdo tanto que el que vino a construir eso nos sacó de nuestra ignorancia de cómo poder construir eso que habíamos comprado en la casa en el Cultañas. Fue don Jorge Vargas, él fue el que nos dijo, mire, es que esto se construye así, así, y él nos armó toda la estructura y nosotros empezamos a lijar, a pintar, eso, construimos, luego pusimos pisos y todo, eso fue la primera parte, donde Eduardo dejó construido eso. Después teníamos un proyecto de construir el taller de los artesanos, que no ha sido como taller artesanal, sino que teníamos un proyecto que lo llamamos el proyecto del fique, que era sembrar fique para sacar fibra. En ese fue otro también que estuve por todo el país también mirando, pertenecíamos a la red de fiqueros con la gobernación de Cundinamarca. Estuvimos en Aranzazu, en Medellín, estuvimos en Santander, estuvimos con Ecofibre, bueno, hicimos mucho y ese proyecto pues era importante, también necesitaba mucha plata, pero resulta que cuando fuimos a empezar la financiación nos dimos cuenta que era casi imposible hacerlo, porque el jugo del fique es una vaina muy corrosiva. Entonces era el manejo de eso, porque eso tenía ecogeninas, los azúcares, porque de ahí también se puede sacar tequila, se pueden sacar tragos. Y pues nosotros dijimos, listo, pues vamos a sacar de todo eso. Cuando nos fuimos a mirar cuánto valía hacer esa vaina, todos los pros, todos los contras de eso, pues dijimos, no, eso está muy difícil hacer ese proyecto porque eran miles y miles de millones para poder hacer
desde coger los jugos, la fibra para hacer mochilas, que era todo desde cero. Entonces nos dimos cuenta que no, que si íbamos haciendo solo, bueno, ya muere don Eduardo, con don Eduardo alcanzamos o se alcanzó a dejar dónde se iba a construir en ese momento la bodega del FIC para poner las máquinas y todo, se alcanzó a dejar comprado desfibradoras, unas peinadoras, bueno, se alcanzó a dejar unas cosas compradas ahí, pero desgraciadamente nos dimos cuenta que el proyecto no era viable, sobre todo por los permisos sanitarios y por el manejo de los líquidos, de los lixiviados. Y se dejó ahí, él se va y pues mi proyecto era seguir con todo eso, poder terminar lo que se había construido. Venían varios proyectos, lo que hice fue finiquitarlos. Pues bueno, llegaron las casas, unas casas de una fundación. No, yo dejé me acuerdo tanto que fue una cosa que o sea, llegar a esas casas fue como por estar en el lugar que tocaba estar, ¿no? Porque me acuerdo tanto que la secretaria de Desarrollo Económico era la hija de Galvis, de Lisandro Galvis, que ahora se me fue el nombre también de ella. Y me dice, Javier, venga, que hay un proyecto de unas casas prefabricadas, pero en Chile es muy difícil construirlas por los permisos que se necesitan. Porque se necesita construir en sitio propio, tocarles permisos de construcción. No sé si usted ya puede, háblese con ellos. Y háblese con ellos y mire a ver si ustedes pueden hacer algún convenio. Yo me acuerdo tanto que estaba como a 2 cuadras. Dije, pues yo voy para allá, yo estoy aquí. Fui a hablar con los de la Fundación Catalina, la Fundación Catalina Muñoz, ahí es una buena casa social. Años antes había trabajado con el alcaldía. Y me hablé con ellos y vinimos y nos dimos un viaje por acá. Y ellos me decían, Javier, listo, nosotros hacemos, pero lo que pasa es que la comunidad, nosotros tenemos 27 casas. Y dije, pues aquí sí pueden 50, no vale con 50. Ya hay 27, pero ustedes tienen que poner no sé cuánto. Como se hagan. Me acuerdo tanto que la primera casa que se construyó fue para una muchacha de Garzón. No me acuerdo el nombre, pero ahí llega a todas estas fundaciones con sus casas. Y hay tantas cosas que no hice. Por ejemplo, sacamos unos recursos y construimos lo que es ahorita el taller y las oficinas del Cabildo Gobernador. Todo eso lo construimos nosotros. También hay muchas que me pongo a echar pensamiento y se me olvida todo, se me bloquea. Voy siendo gobernador, pero es que siendo gobernador pasa la cosa más importante, donde da todo el giro más importante de mi vida. Siendo gobernador, pues también intento construir la Guardia Indígena desde un pensamiento más niño, más infantil. Entonces mi Guardia Indígena fue con niños. Y se acerca un sargento a decirme, venga, lo que pasa es que nosotros tenemos un proyecto de carabineritos. Yo dije, venga, a mí me gustaría implementar los carabineritos aquí en la comunidad, pero los carabineritos con el fin de que sean la Guardia Indígena. Y pues empezamos toda esa escuela de carabineritos, había escuela de música, en esa época llegan las baterías, llegan los bajos, llegan muchas cosas a la comunidad. Y ahí también hay un proceso, porque no desconozco todos los procesos que vienen de antes de Guardia Indígena. Pero en esta teoría traigo los carabineritos, se reúnen las mamás, eran como 15 niños. Y entre esos 15 niños venía un embuchado, y le embuchaba a mi esposa. Ahí yo conozco a esto, entonces el sargento me dice, Javier, mire, es que tenemos que mirar a ver qué le hacemos. Entonces yo dije, pues hagamos unas pañoletas con el color de la comunidad. Y dice, no, entonces lo primero que hicimos fue con Claudia Flores, que mandar a hacer unas banderitas. Unas banderitas y se le entregaban a mucha gente, la banderita de la comunidad. Porque en sí, mucha gente de nosotros no conoce que tenemos banderas, que tenemos escudos, que tenemos varias cosas. Entonces la idea era poderla regalar y darle a la gente su banderita. Y darle a los niños como no podíamos darle uniformes, construimos un proyecto, pero no teníamos recursos como alguien, entonces tocaba con lo poquito que tuviéramos hacer. Entonces ahí conozco como ese episodio de que empieza a crecer mi familia. Y también yo digo, tengo que dar un paso al lado, no puedo seguir siendo gobernador,
quedó embarazada, después de muchos años quedó embarazada. Y yo digo, empieza mi nuevo proyecto, el nuevo proyecto de ser empresario, empieza el nuevo proyecto de ser padre, no ser cualquier padre, sino ser padre. ¿Por qué? Porque mi familia fue disfuncional. Mi padre, con un pensamiento muy diferente a nosotros, del otro lado de la cortina, muy al otro lado. Y en esa época también, siendo Semana Santa, me entero de una noticia, me llaman en Semana Santa y me dicen, Javier, su papá murió, su papá está muerto, lo mataron, tengo que ir a recogerlo en tal lado. Y creo que esa muerte de mi padre cambia todo mi futuro y todo mi pensamiento. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en una funeraria, sentado velando a mi papá, llega una mujer y se sienta a mi lado y me dice, Javier, vengo de parte de Carabineros, le presento a mi hijo. Y yo me quedo mirándola. De ahí nací mi hija, en una Semana Santa. Me acuerdo tanto que estábamos allá en el entierro de mi papá, yo hubo un problema aquí en la Albanera. Y me tocó venir a decirle, que les pasa a ustedes, de diría, que no sé qué, respeten. Yo estoy velando a mi papá y yo vengo acá. Le pido que respetes. Aquí es grande, aquí se pueden hacer muchas cosas. Y ya estábamos hablando sobre el proyecto nuestro y la construcción de todo eso. Y en ese momento, pues, cambia mi vida, siendo gobernador, cambia mi vida. Quedé embarazado y sabía que, pues, ya no podía seguir siendo gobernador. No podía seguir en el proceso como lo hacía, porque yo sigo, ¿no? Sigo tratando de influir en el fortalecimiento muisca y pues ahora desde mi familia y todo, pues nosotros desde mi proyecto familiar personal seguimos y se quedó.